Agradecidos somos nosotros, evidentemente, porque necesitamos ir analizando, ir conociendo cuál es la mirada que tiene esta organización gremial, colegio profesional, respecto del avance de esta pandemia en el país y particularmente si tienen alguna explicación, tienen alguna opinión respecto del comportamiento de la Araucanía, que lideramos la cantidad de contagios y también de víctimas fatales, un triste récord para esta zona del país. Bueno, en primer lugar, nosotros afortunadamente debemos reconocer que el comportamiento de la pandemia no es el que esperábamos al comienzo de esta en el mes de marzo. En aquel entonces, con los cálculos con las cifras que teníamos y usando los modelos matemáticos de nuestros especialistas y considerando el peor escenario, habíamos hecho algunas predicciones que eran bastante peores de lo que estamos viviendo hoy. Pero aún así, las predicciones indican que la próxima semana o en 2 semanas más o 3 semanas más deberíamos estar en presencia del pic de número de contagiados y de muertos en nuestro país como consecuencia de la infección del coronavirus. Por lo tanto, creemos que debemos insistir nuevamente en forma reiterada y con mucho énfasis que no debemos aflojar en las medidas de prevención para evitar que nos podamos contagiar. Y en eso ya se ha hablado mucho, pero uno de los elementos más importantes es el distanciamiento físico entre las personas, mantener por lo menos 1 metro, idealmente 2 metros de distancia entre uno y otro, salir a la calle a hacer cosas que sean estrictamente necesarias, no salir por pasear ni por nada que no tenga efectivamente una relevancia absoluta. Eso es fundamental porque de esa forma podríamos estar protegiéndonos nosotros mismos y sobre todo a nuestros seres más queridos que son más vulnerables, como son las embarazadas, los adultos mayores o las personas que tienen algunas enfermedades adicionales al coronavirus. Doctor, cuando usted dice que vamos a entrar en las semanas del pic de contagios, ¿eso es para el país o para la región de la Araucanía? Porque ya se han anunciado varios pics, pero pareciera que aún no hemos llegado al máximo de los contagios, del peligro que pudiéramos tener respecto a esta pandemia. Bueno, efectivamente, como tú dices, no hay una situación similar a lo largo del país. Las distintas regiones e incluso al interior de algunas regiones, el comportamiento del virus en las distintas comunas y en los distintos barrios de alguna comuna son totalmente distintos a lo largo del país. Por lo tanto, las medidas que se han ido implementando tienen que ser diferentes en uno y otro lugar. Ahora, específicamente en Araucanía, nadie duda de que tuvo un impacto muy positivo las medidas de restricción de la movilidad de las personas que se implementó en Temuco, Padre Las Casas y en Imperial, porque eso de alguna forma se traduce en que hoy, a pesar de que Temuco ha tenido un número importante de casos a nivel nacional, pero probablemente con esas medidas se evitó que hoy estuviésemos en una situación mucho más delicada y mucho más riesgosa con respecto al número de pacientes infectados por coronavirus. Entiendo que usted me dice que si Temuco no hubiese tenido cuarentena mayor, ¿habrían sido la cantidad de casos que estaríamos mostrando? Sería mucho mayor y ese es justamente el objetivo de las cuarentenas y el objetivo de todas las medidas de restricción de la movilidad social, los cordones sanitarios, las barreras sanitarias. Es justamente eso, que no todo el mundo se enferme de forma simultánea, para que de esa forma evitar que las personas que se enfermen no tengan dificultades para acceder a los tratamientos como las camas en las unidades de cuidado intensivo o el uso de los ventiladores mecánicos. Ese es el objetivo y a pesar de que en un comienzo, cuando se decretó cuarentena en Temuco y Padre Las Casas, la población, la comunidad no lo respetó mayormente, con el pasar de los días aparentemente asumió un compromiso un poco mayor con esta medida y que de alguna forma nosotros creemos que eso tuvo impacto en que el número de pacientes no fue aumentando en forma tan considerable como estaba hace 2 semanas atrás. Sí, hoy día hemos conocido cifras. ¿Sabe usted que en un mes los temuquenses hemos pedido 1 millón de permisos? 1 millón de permisos. O sea, compromiso con la medida pareciera que es bastante poco, ¿eh? Sobre todo al comienzo, pero eso queremos insistir que es muy importante a la comunidad cuando se toman estas lamentables medidas, pero que son absolutamente necesarias, es justamente como una estrategia para proteger a nuestros seres queridos, como les reitero, especialmente a los adultos mayores, quienes se enferman
mucho, pero que además se pueden enfermar en forma grave. Y nos hemos dado cuenta a nivel país que un grupo importante de las personas que han tenido complicaciones severas producto de la enfermedad, que incluso han terminado con desenlaces fatales, justamente son los adultos mayores. Por lo tanto, una forma de protegerlos a ellos es que cada uno de nosotros respete las cuarentenas, respete los cordones sanitarios, las barreras sanitarias, y que por ningún motivo salgan a la calle a menos que sea estrictamente necesario. Más aún si es que alguno ha tenido algún contacto con alguien que haya tenido coronavirus o que tenga algún síntoma sospechoso de esto, como fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, decaimiento o pérdida del apetito, alteraciones en el sabor, en el gusto de las cosas o en el olfato. Sí, claro. Doctor, voy al comienzo de la pregunta y de esta entrevista. ¿Cuál es el motivo que ustedes estiman que la región y particularmente Temuco tenga tanto contagio? Las investigaciones acá que se han dado a conocer por científicos, investigadores de nuestra universidad también apuntan a la relación del virus con la contaminación ambiental que por años nos ha afectado. ¿Cree usted que hay algún elemento ahí que pudiera también gatillar en la cantidad de contagios que hoy tenemos? Bueno, claramente que hay una asociación importante en el nivel de agresividad de la enfermedad cuando estamos en presencia de un nivel de contaminación como los que habitualmente tiene Temuco. A ciencia cierta, yo no sé si ese es uno de los factores que ha marcado una gran diferencia con otras ciudades a lo largo del país, puesto que también en el sur del país hay ciudades que tienen índice de contaminación tan alto, pero no han tenido un comportamiento tan agresivo de la enfermedad como el que hemos encontrado particularmente en Temuco y en Padre de las Casas. Doctor, ¿cuál es la mirada que tiene su organización respecto de la forma en que el gobierno ha asumido el control de esta pandemia? Bueno, yo creo que lo he dicho en otras entrevistas y el Colegio Médico de alguna forma insiste en esto. Ya llegará un momento en el cual se haga un análisis histórico de cuáles fueron las conductas que fueron más adecuadas o menos adecuadas en su momento. Pero nosotros creemos que una de las formas en que el gobierno de aquí en adelante puede seguir asumiendo su rol para que el impacto de la epidemia sea el menor posible, es que considere la opinión no solamente del comité de expertos que tiene al interior del Ministerio de Salud, que considere también toda la evidencia nacional e internacional con respecto al manejo de esta pandemia y que también considere y le dé mucha importancia a las opiniones y a las conclusiones que les pueda plantear la mesa social que funciona 2 veces a la semana acá en Santiago. Y de igual forma, las políticas públicas del punto de vista de salud que se implementen tienen que ser conversadas también con los gremios, con los trabajadores y en forma particular y muy importante con los señores alcaldes, puesto que son los alcaldes los que conocen la realidad de los vecinos y vecinas, de tal modo que ellos pueden aplicar e implementar de mejor forma las medidas sanitarias que decide tomar el gobierno. Pero en la medida que el gobierno y la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, las decisiones que tome sean escuchando a todos los actores que le menciono y a muchos más, la posibilidad de equivocarse es mucho menor. Y esto también lo insisto siempre, que si entre todos tomamos las mejores decisiones y si nos va mal, lo vamos a tolerar mucho mejor que si el error fue cometido por las decisiones que tomaron muy pocas personas. Por eso hacemos un nuevo llamado al gobierno. Reconocemos todo el esfuerzo que se ha hecho y en base a muchas de las medidas que ellos han tomado espontáneamente o también un poco obligados o invitados a hacerla por el resto de la comunidad, por los alcaldes, los gremios, el colegio médico, entre otros, creemos que ellos deben escuchar y trabajar en conjunto con el resto de la comunidad en función de poder tomar decisiones con un riesgo de error mucho menor. Doctor, y finalmente un tema que ha sido polémico en las últimas horas, esta idea del retorno seguro y partiendo por lo que significa retomar el año escolar en las comunas, en los colegios y en las escuelas que se pueda hacer esto. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes? Bueno, nosotros hemos conversado con los expertos y también hemos leído las sugerencias que hace el Comité de Expertos del Ministerio de Salud y creemos que en algún momento va a haber que implementar un retorno seguro. Pero si nosotros nos fijamos en las indicaciones que hoy nos plantea el Comité Asesor del Ministerio de Salud, las condiciones mínimas que ellos plantean que deben existir en los establecimientos educacionales para reiniciar las clases, prácticamente en ningún establecimiento educacional de nuestro país se podrían cumplir, menos aún en los sectores rurales o en comunas vulnerables,
donde la infraestructura educacional es menor. Y además también a eso debemos asumir que habría que preguntarle a la comunidad si considera adecuado o ellos van a enviar a sus hijos justamente a un reinicio de clase cuando ellos no están convencidos de que sea la mejor o la peor medida que se pueda implementar. Yo creo que esto, por lo menos en el corto plazo, no se dan las condiciones para poder plantear esta medida de reincorporación de clase, y hay que discutir con mucha tranquilidad y haciendo un análisis de todos los elementos y considerando todos los actores que le mencioné al comienzo. Hay que definir en qué condiciones y cuándo se podría implementar este retorno seguro, como le han llamado, al reinicio de clases de los escolares de nuestro país. ¿Y los trabajadores públicos sí deberían volver? Con respecto a los trabajadores públicos, los mismos factores hay que definir en el fondo cuáles son, qué tan riesgoso es que los trabajadores vuelvan a iniciar su actividad laboral habitual y cuándo deberían hacerlo. Pero eso, la fecha en la cual eso se decida que así debe ser, considerando las opiniones de los técnicos en manejo de pandemia, deben ser respetando que todos los trabajadores deban tener los mínimos, los necesarios elementos de protección personal que le permitan, si es que hay que reiniciar en algún momento la actividad laboral, que en algún momento va a tener que llegar, el reasumir esa actividad laboral no signifique un riesgo adicional para cada una de los y las trabajadoras en nuestro país. Eso es fundamental. Así como el personal de salud tiene que estar trabajando, los que son de la primera línea, pero la idea es justamente que puedan trabajar contando con todos los elementos de protección que disminuyan, ojalá a cero, el riesgo de infección. De tal modo que cuando cualquier trabajador deba reiniciar su trabajo, porque es un aporte fundamental un beneficio para el resto de la comunidad, tiene que ser en el momento en que los expertos definan ciertas condiciones, como por ejemplo que haya disminuido el número de casos que aparecen cada día, que contemos con una capacidad de respuesta sanitaria adecuada, es decir, que no estén ocupadas las camas UCI, que haya disponibilidad de ventiladores mecánicos, que haya posibilidad de equipos de salud especializados en el manejo de esta enfermedad. Son una serie de elementos sanitarios que se deben cumplir para definir cuándo es el retorno. Y a eso hay que agregar que cuando se decida ese retorno, los trabajadores deban tener todos los elementos de protección personal necesarios para que el reinicio de su actividad laboral no signifique un riesgo de enfermar severamente o de morir. Entendemos, doctor, que cuando usted dice que tiene que haber implementación adecuada, camas UTI y todo esto, porque se piensa que el retorno de los trabajadores públicos pudiera generar más contagios y que estas personas tengan que llegar a los centros asistenciales. Es que justamente todas las medidas que se están tomando, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, van en la dirección de que no todas las personas se enfermen al mismo tiempo. Hasta el momento no tenemos un tratamiento curativo de la enfermedad, ni tampoco tenemos una vacuna que lo pueda prevenir. Y como no tenemos ninguno de esos dos elementos, lo que tenemos que buscar como estrategia es que no todas las personas se enfermen al mismo tiempo. Porque si todas las personas se enferman al mismo tiempo, no hay sistema de salud que tenga la capacidad necesaria como para poder tratar en forma adecuada a todos los pacientes que se enferman. Y esa es la estrategia, que se enferme el menor número de personas posible y que las que se van a enfermar se enfermen en el tiempo más prolongado posible. No todos al mismo tiempo, sino que los forman lo más espaciado en el tiempo, porque eso además nos da posibilidades, y con optimismo le digo esto, de que justamente los científicos y los investigadores encuentren o algún tratamiento o alguna vacuna que nos pueda permitir evitar el riesgo de infectarnos. Le encuentran la razón nuestros seguidores, dice Karina Gutiérrez, pero no sacamos nada de seguir en cuarentena si la gente está en la calle. Hay que aprender a vivir con medidas de seguridad nomás. Es cierto, salgamos a trabajar, dice Carlos Riquelme. Mejor, la gente ya no entendió. Bueno, afortunadamente, gran parte del éxito que ha tenido en nuestro país la respuesta al coronavirus es porque un porcentaje importante de la población ha tomado en serio esto, sobre todo en algunas regiones, y eso ha permitido que efectivamente el número de contagiados no haya seguido aumentando como fue en las primeras semanas de la enfermedad. Pero todavía tenemos un desafío de que hacer un llamado a la comunidad a que se proteja con todas las medidas que ya hemos hablado, más aún cuando en ciudades como Temuco, en las ciudades del sur de nuestro país, de la Araucanía, empieza el frío
que es una condición en la cual el virus se comporta en forma más agresiva y donde aparece la circulación de los otros virus que normalmente tenemos en los meses de otoño e invierno, y además aparece en forma importante el tema de la contaminación. Por lo tanto, es una serie de factores de riesgo frente a los cuales debemos ser aún mucho más estrictos y mucho más responsables en asumir las medidas de protección, no solamente para protegernos cada uno de nosotros, como les decía al comienzo, sino que también a nuestros seres queridos, especialmente nuestras embarazadas, nuestros adultos mayores y nuestros pacientes enfermos que tienen otras patologías como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad, entre otras cosas. Muy bien, doctor. Le agradezco la gentileza de de acompañarnos en esta hora de la tarde y, bueno, decirle que vamos a ver la posibilidad de estar nuevamente en contacto. Nos parece interesante que los colegios profesionales puedan dar a conocer su expresión en estos momentos tan difíciles que enfrentamos como país. Un gusto en saludarlo. Miguel Ángel, para mí y para el Colegio Médico es un placer poder hacerlo, y en particular para mí, puesto que yo conozco bastante la región, trabajé 6 años en la comuna de Puerto Saavedra como médico general de zona. Así que un cariñoso saludo a todas y todos los habitantes de la 9ª región. Muchos saludos, disfruten su región y por favor protéjanse. Así es. Buenas tardes.